Bienvenido a todas y a todos. Esta ayudantía corresponde a alteraciones del intercambio gaseoso. Está realizado por su compañero Felipe Castillo, quien les habla, y cualquier duda o consulta que quede de esta presentación o de la materia nos pueden contactar a través de Instagram y nosotros responderemos las consultas. La pregunta 1 versa lo siguiente. Se trata de una paciente de 61 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, de control irregular. Es hospitalizada por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por disnea, tos mucopurulenta y fiebre, con un pic de 38,9 grados Celsius, destacando al ingreso una saturación de oxígeno de 89% con ácido 2 ambiental. Se menciona que se realizó una radiografía de tórax en la cual se encuentran opacidades difusas bilaterales. En el estudio destaca de gases arteriales con CO2 ambiental una PO2 de 44 milímetros de mercurio con una PCO2 de 66 y un pH de 7,28. En exámenes de control tras la administración de oxígeno al 100% destaca una presión arterial de oxígeno de 136 milímetros de mercurio. Aquí se adjunta la radiografía de tórax que se nos había planteado en la viñeta clínica. Como ustedes verán, se puede ver un infiltrado bilateral, ¿ya? Difuso, que es muy importante para el cuadro que tiene nuestra paciente. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Tras la exclusión del origen cardíaco de las opacidades, ya que nuestra paciente no tiene ninguna clínica sugerente de una insuficiencia cardíaca aguda, se diagnostica un síndrome de distrés respiratorio agudo, en este caso secundario a una neumonía adquirida en la comunidad. Respecto a la viñeta clínica presentada, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Acá están las 4 alternativas correspondientes. Ustedes pueden pausar el video para leerlas detenidamente y al final veremos cuál era la correcta y dónde estaba lo incorrecto en cada una de las restantes. En primer lugar, tenemos que recordar que nuestra paciente estaba con hipoxemia, pero necesitamos entender qué es la hipoxemia y diferenciarla del concepto de hipoxia, porque no es lo mismo. Algunas veces, o la generalidad de las veces, pueden estos conceptos coexistir, pero no implique que significa lo mismo. La hipoxemia hace referencia a la disminución de la presión de oxígeno en sangre arterial, generalmente por debajo de los 60 milímetros de mercurio, mientras que la hipoxia es aquel concepto que hace referencia a que el aporte de oxígeno es disminuido hasta un nivel en que no puede cumplir con los requerimientos metabólicos de los tejidos. Es decir, es un concepto que hace referencia a los tejidos, al aporte tisular de oxígeno y la insuficiencia de este para cumplir sus demandas. En cambio, la hipoxemia solamente es una disminución de la presión de oxígeno, ¿ya? Entonces, la hipoxemia generalmente lo podemos encontrar en un contexto de una insuficiencia respiratoria. En este caso, en el caso de la paciente aguda. Si bien puede la insuficiencia respiratoria abarcarse mejor en otra ayudantía, podemos recordar que esta insuficiencia queda determinada por dos formas. La forma más teórica o una definición gasométrica está definida por, como ya habíamos mencionado, una disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio, la cual puede estar o no acompañada por una elevación de la PCO2, ¿ya? Entonces, por otro lado, vamos a tener la insuficiencia respiratoria parcial o global. La parcial es aquella que no se acompaña de una elevación de las PCO2 y la global es que se acompaña con una hipercapnia, es decir, una PCO2 arriba de 45 milímetros de mercurio y esta generalmente hace referencia a una falla de bomba, ¿ya? Pero este es un concepto teórico. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria, como ustedes a lo mejor habrán visto en su ramo de fisiopatología o medicina interna, también tiene una definición clínica, es decir, es un diagnóstico que nosotros podemos establecer viendo al paciente sin mediar ningún tipo de examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque existen signos que reflejen un aumento del trabajo respiratorio en nuestro paciente. ¿Cuáles son estos signos?
pueden ser, en primer lugar, una taquipnea y uso de musculatura accesoria, ¿ya? Incluyendo entre ellos retracciones costales, tiraje supraesternal, etcétera, ¿ya? Entonces, este también es un diagnóstico que podemos establecer de forma clínica. Ahora, volviendo a la fisiopatología, la hipoxemia tiene diferentes mecanismos que pueden ser causas de ella, ¿ya? Y generalmente se describen cinco. Aquella que está relacionada a una hipoventilación alveolar, alteración BQ, shunt veno-arterial de la circulación pulmonar, aumento del espacio muerto, alteración de la difusión y una hipoxemia hipovárica. Las cinco primeras mecanismos los vamos a describir a lo largo de la presentación. En cambio, la hipovárica no va a ser tema en esta ayudantía, pero sí hay algunas veces en que lo preguntan en el certamen. Por eso dejé una pequeña leyenda en la diapositiva. La hipoxemia hipovárica se produce cuando un usuario o un paciente asciende a una altura de gran significancia, ¿ya? A una gran altura por sobre el nivel del mar, en la cual disminuye la presión barométrica, ¿ya? Y por una ley de los gases ideales, al disminuir la presión barométrica, disminuye la presión parcial de cada uno de los gases que componen la totalidad, ¿ya? Y recordemos que en esto está el nitrógeno o está el oxígeno, ¿ya? Entre otros. Entonces, al disminuir la presión barométrica, al aumentar de altura, nosotros estaremos disminuyendo la presión parcial de oxígeno, entre otros, ¿ya? Y al disminuir la presión de oxígeno, disminuirá la presión inspiratoria de oxígeno, ¿ya? Generando en estas personas hipoxemia. Esta Este tipo de hipoxemia se caracteriza porque responde fácilmente a la administración de oxígeno y al bajar de altura, ¿ya? Recuérdenlo porque esto a veces es preguntado en los certámenes. ¿Qué es lo que tenía nuestra paciente? Nuestra paciente, la clínica, además de la radiografía, era concordante con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Que, como lo vamos a ver más adelante, tiene algunos de los mecanismos que ya hemos mencionado de hipoxemia. Sin embargo, es necesario, antes de avanzar, hablar sobre algunas generalidades de este síndrome. ¿Qué es el CEDRA? Es un daño pulmonar agudo, difuso e inflamatorio asociado a una variedad de etiologías, ¿ya? Entonces, el síndrome de distrés puede ser secundario a causas tanto pulmonares como extrapulmonares. De los pulmonares se menciona que puede ser una neumonía por infección, ya sea por una infección bacteriana, viral o fúngica, o también una neumonía por aspiración. De causas extrapulmonares se describe sepsis, trauma severo, drogas, secundaria a una cirugía torácica, etc. De entre todas las causas se describe que aquel síndrome de distrés derivado de una sepsis es la causa más frecuente, ¿ya? Esto solamente para que ustedes lo tengan en conocimiento y lo utilicen en su práctica clínica. No va a ser preguntado en su certamen de fisiopatología, pero para que lo tengan en cuenta, el síndrome de distrés respiratorio tiene criterios y son los criterios de Berlín, que son 4, ¿ya? En primer lugar, son aquellos síntomas respiratorios con un comienzo menor a una semana desde la injuria inicial. Nuestra paciente, si no me equivoco, tenía 2 o 3 días de evolución del cuadro. También se describe que pueden iniciar en menos de una semana o empeorar en menos de una semana. El segundo criterio diagnóstico son opacidades pulmonares bilaterales evidenciadas, ya sea en una radiografía de tórax o en una tomografía de tórax, ¿ya? El tercer criterio es que el cuadro no sea explicado por una falla cardíaca, es decir, que no estemos ante un edema cardiogénico o un edema pulmonar agudo, o ya sea de causa cardiológica o de causa por una sobrecarga de fluidos. Por eso quedó explicitado en el anuncio de la pregunta que se excluyeron causas cardíacas en la paciente. Y finalmente, el último criterio es una alteración de la función pulmonar. Y estos son los mismos criterios que una insuficiencia respiratoria, es decir, una presión de oxígeno arterial menor de 60 o, y esto es muy importante,
una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio, que esto es del síndrome de distrés respiratorio, pero también es un criterio, la PAFI, de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, toda PAFI menor de 300 es indicativo de una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? En el caso del síndrome de distrés respiratorio, lo podemos clasificar de leve, moderado, severo, según el grado de compromiso de la PAFI. Recordemos en la PAFI que es una relación entre la presión arterial de oxígeno con la fracción o la FiO2 que nosotros estemos otorgando a estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes obviamente van a requerir oxigenoterapia y al otorgarle una oxigenoterapia con una FiO2 mayor que lo normal, que es de 21% a nivel del mar, ¿ya? La PaO2 puede elevarse, pero esta elevación de la PaO2 no quiere decir que haya salido de la insuficiencia respiratoria. Es por esto que ante este aumento de la PaO2 secundaria a la FiO2, que se utiliza esta relación para eliminar el factor, por así decirlo, confundente de la FiO2 y evaluar o tener una mejor caracterización de la gravedad del paciente. En relación a ello, había una alternativa que hacía referencia. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología detrás de este síndrome? Podemos ver acá en el primer esquema uno que refleja las condiciones fisiológicas o normales que relaciona el endotelio capilar, el intersticio y el alveolo. ¿Ya? Entonces, según la ecuación de Starling, aquí hay en juego 4 presiones. Una presión oncótica, ¿ya? Determinada por las proteínas plasmáticas que intentan retener líquido dentro del capilar. En segundo lugar, hay una presión hidrostática generada por el mismo líquido que presiona o que genera o favorece el paso del líquido hacia el intersticio. Y por el otro lado, en el intersticio tenemos las mismas presiones oncóticas o hidrostáticas, pero en sentido inverso. Es decir, la presión oncótica busca mantener el líquido en el intersticial y su presión hidrostática busca escapar de él, ¿ya? Escapar el líquido del intersticio, ya sea hacia el capilar o hacia el alveolo, ¿ya? Ahora, en condiciones normales, el juego de este cuatro tipos de presiones genera un flujo neto de líquido desde el capilar hacia el intersticio. Entonces ustedes se preguntarán por qué no todos estamos con algún grado de edema pulmonar, porque existe el drenaje linfático. Y entonces este drenaje linfático es capaz de absorber este flujo que normalmente existe desde el capilar hacia el intersticio y lo drena, evitando así edema tanto en el intersticio como edema alveolar. ¿Qué pasa en el síndrome de distrés? Existe una anoxia que ya habíamos mencionado que puede ser pulmonar o extrapulmonar, ¿ya? Y derivada de esta anoxia se genera una liberación sistémica de mediadores químicos de la inflamación, ¿qué van a generar a nivel capilar? Van a generar, por así decirlo, algún daño en el capilar propio pulmonar, alterando la permeabilidad de este principalmente a proteínas. Por lo tanto, va a haber un traspaso de proteínas hacia el intersticio, aumentando la presión oncótica del intersticio, disminuyendo la presión oncótica del capilar. ¿Ya? Es decir, entonces existe una alteración en la permeabilidad del endotelio. En segundo lugar, como aumenta la presión oncótica en el intersticio y disminuye en el capilar, existe un nuevo juego de presiones que genera un delta o un resultado final de traspaso o de salida de drenaje de líquido desde el capilar hacia el intersticio, generando una acumulación de líquido en el intersticio. Obviamente, este aumento de líquido en el intersticio es en condiciones fisiopatológicas y en el caso del síndrome de distrés respiratorio es de forma aguda. Por lo tanto, el drenaje linfático se ve sobrecargado, se ve saturado, por lo tanto, se genera acumulación de líquido en el intersticio, generando edema intersticial, ¿ya? Generando a su vez edema perivascular y peribronquial. De aquí nace el concepto de edema en manguito, ¿ya?
Ahora, en una fase más avanzada es tanto el líquido en el intersticio que se ve alterada la integridad de los alveolos dado por los neumocitos y ocurre traspaso del líquido y de proteínas plasmáticas desde el intersticio al alveolo, generando edema alveolar. Ahora bien, el líquido, recordemos de su clase de fisiología que están los neumocitos y sobre ellos los está recubriendo una sustancia denominada surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una forma de disminuir la tensión superficial en el alveolo para mantener estos abiertos y evitar el colapso alveolar. Este surfactante pulmonar en condiciones fisiopatológicas en el síndrome de distrés respiratorio agudo se ve diluido por el líquido que se traspasa desde el intersticio y además puede ser alterado funcionalmente por las proteínas plasmáticas. Una de ellas es el mismo fibrinógeno que pasa desde la circulación sistémica al intersticio y luego al alveolo que interfiere con el surfactante pulmonar. Entonces, desde estas dos maneras, el surfactante pulmonar pierde su función, por lo tanto, aumenta la tensión superficial dentro del alveolo, pudiendo aumentar la posibilidad de que el alveolo colapse en sí mismo. ¿Ya? Ahora, el pulmón en sí se carga de agua, ya sea en el intersticio o en sus alveolos. Un pulmón más cargado de agua, por este lado, es un pulmón más rígido, ¿ya? Que es lo mismo que decir que este pulmón, en el síndrome de distrés respiratorio, tiene menor distensibilidad, ¿ya? Y la hipoxemia, como vamos a ver en diapositiva en la diapositiva siguiente, tiene diferentes mecanismos, pero uno de ellos es la menor distensibilidad del pulmón, ¿ya? Entonces tenemos que el síndrome de distrés lo podemos dividir en tres fases. Una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. Entonces, en la fase exudativa se caracteriza por todo lo que ya habíamos mencionado, el edema intersticial y el edema alveolar. En la fase proliferativa existe un cambio celular definido como una hiperplasia de los neumocitos tipo 2 y de fibroblastos. Y desde este punto el cuadro puede evolucionar hacia la recuperación o avanzar hacia una tercera fase que es la fase fibrótica, que como bien dice su nombre, es el reemplazo de la matriz extracelular por fibrosis, generando a su vez otro tipo de daño en este pulmón, ¿ya? Una fibrosis pulmonar difusa. Acá yo adjunto tres imágenes histopatológicas que se correlacionan con estas fases. En primer lugar, existe una imagen en condiciones fisiológicas donde podemos ver el alveolo, las paredes alveolares, el septum, ¿ya? Que es delgado, sin ningún tipo de concentrado en el interior. Entre la fase exudativa o fase proliferativa ya se ve cierto grado de transudado o de acumulación de líquido en el septum que se ve más engrosado. Además se puede ver ya algún nivel dentro de los alveolos, ¿ya? Y ya en la fase fibrótica podemos ver en este recorrido gran componente fibroso, ¿ya? Que son obviamente fases más progresivas y más severas de esta enfermedad o de este síndrome. Ya, ahora, con respecto a aquellos mecanismos que explican la hipoxemia subyacente en el síndrome de distrés respiratorio agudo, encontramos dos, alteración BQ y shunt arterial. Con respecto a la alteración BQ, ustedes recordarán en fisiología pulmonar que esta es una relación que hace referencia cuando nosotros hablamos de función pulmonar y que la relación ideal para un intercambio gaseoso eficaz debe ser cercana a 1. Es decir, que por cada unidad ventilada debe haber una unidad perfundida, o sea, por un alveolo debe haber un capilar, ¿ya? Es decir, una relación 1:1. ¿Qué pasa en el síndrome de distrés? Como ya habíamos visto, existe cierto grado de edema intersticial, el que a su vez puede explicar cierto grado de alteración en la difusión, al aumentar el grosor de la membrana, pero este efecto es mínimo.
Ahora, cuando existe edema alveolar, cuando existe un exudado dentro del alveolo, existe una ocupación dentro de él, de manera que la ventilación o el aire que llega dentro del alveolo no puede, por así decirlo, ocuparlo de forma completa, dado este exudado, ¿ya? Por lo tanto, van a haber unidades que van a estar mal ventiladas, disminuyendo así el numerador. La perfusión, desde cierta manera, se mantiene constante. Por lo tanto, en el síndrome de distrés vemos una relación BQ que tiende a su disminución, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros habíamos hablado de que existe cierto grado de exudado o cierto grado de disfunción del surfactante pulmonar por dilución de este y por interferencia por proteínas plasmáticas como el fibrinógeno, existe el riesgo de colapso alveolar. Si existe el colapso alveolar por inactivación del surfactante pulmonar, todo el alveolo colapsa en sí mismo, por lo tanto no entra nada de aire en este, ¿ya? O sea, es una atelectasia, ¿ya? Entonces, como no se ventila nada, el numerador sería, en ciertas unidades alveolares, el numerador vendría siendo cero. Por lo tanto, el extremo de la disminución de la relación BQ se denomina shunt venoarterial. ¿Por qué? Porque si este alveolo está colapsado, no, no llega ni el oxígeno desde la atmósfera durante la inspiración, por lo tanto, la sangre venosa que viene con una PO2 disminuida, que es de alrededor de 40, al regresar, al estar en contacto con alveolo, no se va a lograr realizar ningún tipo de intercambio gaseoso, por lo tanto, esta sangre va a salir con una PO2 igual de 40 miligramos de mercurio, o sea, no va a aumentar nada. Recordemos que hay algunos alveolos colapsados y algunos no, por lo tanto va a llegar a un punto en donde en las venas pulmonares, donde va a converger sangre proveniente de alveolos colapsados y sangre desde alveolos no colapsados en donde están ventilando, a lo mejor de forma ineficaz, pero todavía están ventilando algo. Por lo tanto, se va a mezclar sangre totalmente desoxigenada, que vendría siendo esta sangre que proveniente de los alveolos colapsados, con sangre parcialmente oxigenada, proveniente de estos alveolos mal perfundidos, pero que todavía tienen algo de perfusión. Por lo tanto, hay una combinación, hay un cortocircuito venoarterial. Eso hace referencia a este concepto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el aumento del oxígeno? Si nosotros a estos pacientes le administramos oxígeno al 100%, la conclusión es fácil al saber que estos alveolos están colapsados, no les llega nada de aire. Entonces, por más que nosotros aumentemos el oxígeno al 100%, no va a llegar nada, como están colapsados, por lo tanto el shunt se va a seguir reproduciendo. Y es por esta razón que los shunts venoarterial no responden a la administración de oxígeno al 100%. Entonces, acá adjunto una tabla donde se resumen los principales índices para evaluar el intercambio gaseoso. El primero de ellos es la diferencia de presión de oxígeno tanto en el alveolo como en sangre arterial, ¿ya? Acá esta es su forma de calcular y la insuficiencia respiratoria puede estar aumentando dependiendo de la causa subyacente. En el síndrome de distrés respiratorio va a estar aumentado principalmente por esta alteración difusional secundaria al edema intersticial que ya habíamos hablado. Pues, entonces puede estar aumentada. Otra relación que comúnmente y es la que más se utiliza en la clínica para evaluación de gravedad es la PAFI, ¿ya? Como ya habíamos visto, la relación de la presión en sangre arterial de oxígeno versus la fracción de oxígeno que nosotros le estamos dando. Si es que nosotros le estamos dando oxígeno ambiental, sería una FiO2 de 21%, o si le estamos dando oxigenoterapia, ya por diversos mecanismos donde la FiO2 va a aumentar. Y la insuficiencia respiratoria queda determinada por menor de 300 milímetros de mercurio. Entonces, volvamos a nuestro paciente. Nuestra paciente tenía una PO2 inicial de 44 milímetros de mercurio, o sea, estaba en una insuficiencia respiratoria franca. Le dimos oxígeno al 100%, ¿ya? Y que aumentó
de 44 a 136 milímetros de mercurio. Entonces uno en una primera instancia podría decir, vaya, sí aumentó, entonces sí respondió el oxígeno al 100%. Pero ¿qué pasa si nosotros calculamos la PAFI? La PAFI entonces en este caso sería presión arterial de oxígeno versus la fracción de O2. En este caso sería los 136 dividido con una FiO2, que en este caso es de 1%, de 1, ¿ya? Porque es una FiO2 al 100%. Entonces 136 dividido en 1, 136. O sea, todavía está por debajo del límite de la insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros podemos mencionar que esta paciente, aun cuando se le otorgó oxígeno al 100%, no mejoró su estado en términos de su insuficiencia respiratoria, lo que es concordante con un shunt venoarterial. Generalmente estos pacientes que tienen hipoxia, ¿ya? Tienen como mecanismo de compensación, como de respuesta, una hiperventilación gatillada principalmente en los quimiorreceptores a nivel del cuerpo carotidio, ¿ya? Además de la activación de los receptores J a nivel pulmonar por el grado de edema intersticial, generando una menor distensibilidad, ¿ya? Entonces esto genera una hiperventilación. Entonces, si ustedes recordarán en su clase de fisiología, el dióxido de carbono es más difusible que el oxígeno. Entonces, estos pacientes se encuentran ventilando, pueden mejorar en algo su grado de hipoxia, pero sin embargo el CO2 generalmente se mantiene en niveles normales e incluso, como es más soluble o es más difusible que el oxígeno, incluso es más común que estos pacientes tengan una hipocapnia, ¿ya? De normo o hipocapnia. Pero nuestra paciente estaba con una hipercapnia, si no me acuerdo, de unos 60-65 milímetros de mercurio de PCO2. ¿Cómo lo explicamos esto? Porque estamos ante una hipoventilación alveolar. Si arriesgándome o sea, en este momento creo que la única causa de hipoxemia que se acompaña con una elevación de la PC2 es una hipoventilación alveolar. Porque como estamos, es lo contrario a la hiperventilación, como estamos hipoventilando, ¿ya? Va a haber menor intercambio de oxígeno y la persona va a retener CO2, ¿ya? Entonces, en este caso de la paciente, como tenemos una disminución de la PO2 y una elevación de la PCO2, estaríamos ante una insuficiencia respiratoria global, lo que le da mayor gravedad. Pero ¿cómo explicaríamos esta hipoventilación en una paciente que está cursando con un síndrome de estrés respiratorio agudo? Bueno, es fácil porque nosotros podemos eh, concluir o hipotetizar que esta paciente ha estado horas e incluso algún día hiperventilando, utilizando a todo lo que ella pueda sus músculos accesorios de la respiración, sus intercostales, con tiraje supraesternal. Entonces llega a algún grado en que todos estos músculos se fatigan, ¿ya? Entonces, si es que existe una fatiga de los músculos respiratorios, ya va a haber una disminución de la hiperventilación y estos pacientes van a pasar de la taquipnea a la bradipnea, generando hipoventilación alveolar, ¿ya? Entonces este es el escenario clínico más probable en el que se haya encontrado nuestra paciente. De nuevo, también la fatiga de los músculos respiratorios, si bien como podrán haber visto en sus otros apuntes de fisiopatología, existen diversos mecanismos o parámetros en que nosotros lo podemos definir, también existe su correlato clínico. Y el principal de ellos es una respiración paradójica que creo que lo habrán visto en ayudantías o en clases pasadas, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta de la pregunta número 1 era la letra B. Es posible afirmar que existe una inactivación o una disfunción del surfactante pulmonar, lo que implicaría cierto nivel de colapso alveolar, ¿ya? En concordancia con todo lo que hemos hablado hasta el momento. Lo incorrecto de la letra A era que, a pesar del diagnóstico de SDRA, se puede descartar al shunt como mecanismo de la hipoxemia, dado que la PO2 aumentó tras la administración de oxígeno al 100%. Ya hemos visto que la PO2, si bien aumentó en valores absolutos, al calcular la PAFI no mejoró, ¿ya? Entonces ahí estaba lo incorrecto. La letra C, el aumento del trabajo respiratorio pues explicado en parte por una menor compresión pulmonar, es al revés, tiene una mayor
compliance pulmonar, por mayor rigidez, por mayor edema. Letra D. La condición del paciente es de marcada gravedad, esto debido a que está presentando una insuficiencia respiratoria global, no parcial, que no responde a oxigenoterapia convencional. Acá lo incorrecto era la parcial, porque como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, es una insuficiencia global. Pregunta número 2. Paciente de 61 años de edad, consulta por cuadro de aproximadamente un año de evolución caracterizado por tos seca y disnea de esfuerzo progresiva hasta hacerse ante pequeños esfuerzos, grado 3 en la escala MMRC. Al interrogatorio dirigido reconoce hábito tabáquico, IPA 26, mientras niega síntomas de insuficiencia cardíaca, descartando diferencial de disnea de la esfera reumatológica, síntomas B, exposición ante contaminantes ambientales y resto de síntomas generales. Acá no lo puse, pero al examen físico es muy probable auscultar crépitos en ambos campos pulmonares, ¿ya? Se realizó un estudio con TC de tórax que demostró o que se informó como con un patrón reticulado en forma de panal de abejas. Se realizó también un estudio espirométrico que menciona una capacidad vital funcional de 3.2 litros, que recordemos que está disminuido, pero con un BEF1 o una relación BEF1-CVF de 0,9, que está normal, ¿ya? Entonces, ¿qué patrón tenemos acá? Va a ser de utilidad para las preguntas que viene a continuación. Entonces, respecto a la principal sospecha diagnóstica y a su relación fisiopatológica subyacente, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Les dejo un momento para que lean las alternativas. Entonces, la sospecha diagnóstica principal es una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque es muy típico en el examen, por ejemplo, en la clínica, que se presente con una disnea y tos crónica. Al examen físico es muy común encontrar crépitos bilaterales, y en los exámenes complementarios, que es casi la confirmación diagnóstica, es muy común encontrar en la TC este patrón reticulado en tipo de panel de abejas hacia la periferia y con mayor severidad en las fases pulmonares. Y también es común encontrar en el estudio espirométrico que resalte un patrón restrictivo, como ya lo habrán visto en las ayudantías pasadas. Entonces, recordemos un poco de fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una entidad perteneciente al gran grupo de enfermedades pulmonares difusas. Recordemos que este grupo de enfermedades se pueden dividir según el patrón radiológico que presentan el ataque de tórax, dividiéndose en patrón UIP y patrón no UIP. El patrón UIP es usual, perdón mi inglés, pero es un patrón de neumonía usual, ¿ya? Mientras que la no UIP es un patrón inusual de neumonía intersticial, ¿ok? La fibrosis pulmonar idiopática se encuentra relacionada principalmente al patrón UIP, ¿ya? Es un componente restrictivo de la espirometría y se encuentra, no sé si ustedes, algunos le habrá llamado la atención o otros sabrán por qué se preguntó dirigidamente la anamnesis próxima si habían síntomas reumatológicos, porque existen algunas enfermedades pulmonares difusas que se encuentran relacionadas con enfermedades del colágeno o enfermedades del área de la reumatología. Y siendo detallista, la principal que se relaciona es la artritis reumatoide. Típica pregunta en medicina interna. ¿Ok? Avanzando, tenemos, ¿cuál es una buena definición de fibrosis pulmonar idiopática? Es una proliferación anormal de células mesenquimales produciendo diversos grados de fibrosis, sobreproducción del colágeno y de matriz extracelular, con distorsión de la arquitectura pulmonar. Además de este patrón radiológico, acá les adjunto unas imágenes anatopatológicas donde se ve el gran componente fibrótico en estos pacientes. ¿Qué mecanismo de hipoxemia está explicando el cuadro subyacente a la fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, existe acumulación de colágeno, es decir, fibrosis, principalmente en el intersticio, lo que aumentaría el grosor de la barrera. Y si nosotros podemos ver en esta
ecuación que también está en su apunte, el flujo de gas es directamente proporcional al área, a la diferencia de presiones parciales y al coeficiente de difusión, y es indirectamente proporcional al grosor de la barrera, ¿ya? Entonces, podemos ver que acá, si nosotros aumentamos el grosor de la barrera por fibrosis, lo que ocurre en la FPI, va a haber menor flujo de gas, por lo tanto alteración del intercambio gaseoso, explicando la alteración difusional y la hipoxemia, ¿ya? Eh, Como paréntesis, acá se menciona en esta ecuación el coeficiente de difusión. Esto es lo que explica la diferencia de difusión entre el CO2 y el oxígeno, presentando el CO2 mayor coeficiente de difusión, por lo tanto tiene un mayor flujo de gas, ¿ya? Explicando lo que ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores. Como podemos explicar con mayor detalle en la diapositiva anterior, acá adjunto la misma esquematización de esta unidad alveolo capilar, donde se ve que la presión de oxígeno dentro del alveolo es de 100, CO2 de 40, y la de oxígeno que llega desde la sangre, desde el territorio venoso es de 40 y CO2 de 45. Entonces este gradiente de presiones favorece la entrada de oxígeno desde el alveolo hacia el capilar y la salida de CO2 desde el capilar hacia el alveolo. Ustedes podrán ver que el gradiente de CO2 es marcadamente menor que el gradiente de oxígeno. Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿por qué fluye con mayor facilidad el CO2 que el oxígeno si su gradiente de presión es menor? Porque, ya, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el CO2 presenta un mejor coeficiente de difusión, es más difusible. Entonces, cuando el tiempo en que se demora en equiparar las presiones de oxígeno y de CO2 entre el alveolo y el capilar, toma un total de 0,25 segundos, ¿ya? Que es casi un tercio del total de tiempo que está en contacto el alveolo con el capilar, que es de 0,75 segundos. Si existe una alteración difusional como la fibrosis pulmonar idiopática, puede haber en aquellos casos más severos que ni siquiera en reposo, que ni siquiera en 0,75 segundos sean suficientes para terminar o generar el intercambio de O2 dado este aumento del grosor de la barrera que habíamos discutido en diapositivas anteriores. Entonces, cuando en reposo estos 0,75 segundos se vuelven insuficientes, eso explicaría por qué algunos pacientes con FPE en reposo tienen hipoxemia. ¿Qué pasa con el ejercicio físico entonces? En el ejercicio físico, por la activación del sistema nervioso simpático y otras respuestas neuromorales, este tiempo de 0,75 segundos se ve disminuido. Entonces es en este tiempo, si nosotros acortamos el tiempo de contacto alveolo capilar, queda de cajón la conclusión de que se va a acentuar la hipoxemia. Entonces aquí adjunto una figura que está en sus apuntes en donde se menciona la relación que existe en la PO2 versus la duración del tránsito capilar o del contacto alveolo capilar que lo habíamos visto en la diapositiva anterior. La curva A es de un paciente sano. Podemos ver que en reposo está con una PaO2 de alrededor de 90 y cuando está en ejercicio el tiempo de contacto disminuye casi a 0,3, ¿ya? Como pueden ver, pero no marca moderadamente, no genera un cambio en su PO2, esto en individuos sanos. ¿Qué pasa en pacientes que tienen una alteración de la difusión, pero leve o moderada, que es la curva B? En reposo, los 0,75 segundos pueden ser suficientes para alcanzar el intercambio, ¿ya? Por lo tanto, en reposo estos pacientes pueden estar con niveles adecuados de PO2. Pero ¿qué pasa con el ejercicio cuando se acorta este tiempo de contacto? Caen en hipoxemia. ¿Ya? Se puede ver esta disminución de la PO2. En aquellos pacientes que están más severos, ¿ya? Con mayor grado de fibrosis, en este caso, incluso en reposo, ya pueden estar con hipoxemia porque los 0,75 segundos no son suficientes para alcanzar el equilibrio de gases. Y cuando acortamos aún más este periodo de contacto, caen por debajo su PO2 y se acentúa la hipoxemia. Entonces, esta es la explicación fisiopatológica de por qué aquellos pacientes con alteración de la difusión presentan una exacerbación de su hipoxemia al ejercicio físico.
o tras el ejercicio físico. Aquí adjunto una tabla donde está el diagnóstico diferencial de los distintos mecanismos de hipoxemia y de sus correspondientes o de cómo varían según diferentes parámetros de laboratorio. Entonces podemos ver que la PCO2 en general está disminuida o normal, pero es la que está marcada, es la que está característicamente aumentada, como ya habíamos visto anteriormente, la hipoventilación alveolar. ¿Ya? La PaO2 en reposo, que es un reflejo de cómo está el intercambio y la difusión de gases, va a estar normal en la hipoventilación porque el intersticio va a estar normal en esta condición y va a estar marcadamente aumentado en los shunts venoarterial, ¿ya? Y también puede estar aumentado en la alteración difusional por todo esto que ya habíamos mencionado de aumento del grosor de la membrana, razón misma de por qué está aumentado en el cortocircuito venoarterial y también puede estar aumentada en alteración del BQ. Podemos ver entonces que la PO2 tras el ejercicio físico característicamente se ve disminuida en la alteración difusional y puede estar mejorada en la relación BQ por la misma razón que al activar el sistema nervioso simpático se puede reclutar aquellas unidades poco ventiladas que generarán un aumento de la ventilación, por lo tanto una mejor relación BQ, ¿ya? Y ahora el último, que es bastante importante, es ver cómo reaccionan estos diferentes mecanismos de hipoxemia tras la administración de FiO2 de 1, o sea, de oxigenoterapia al 100%. Y vemos que la que característicamente no sube o no responde es el cortocircuito venoarterial, que se sigue manteniendo menor de 150, como lo es el caso de nuestra paciente del primer caso. ¿Ya? Eso principalmente. Acá les puse un circulito para poner énfasis en estos dos parámetros. Entonces, pregunta número 2. ¿Cuál era la alternativa correcta? C. Si se realiza un test de caminata de 6 minutos, se debería constatar una disminución de su oximetría post-ejercicio comparada a la inicial. ¿Dónde estaba lo incorrecto de la letra A? Principalmente esto no corresponde a un shock venoarterial, sino a una alteración de la difusión, como ya lo habíamos visto. Letra B, estamos ante un patrón restrictivo, no obstructivo. Y letra D, la PaO2 debería estar aumentada en función de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Ya. La última pregunta. Paciente de 43 años de edad con antecedentes de lupus eritematoso sistémico en tratamiento y con antecedentes de un aborto de 13 semanas y 2 episodios de TBP en extremidad inferior derecha, sin TACO actualmente, sin tratamiento anticoagulante oral. Ya, solamente con esas dos frases yo creo que ya ustedes podrían estar imaginando qué tiene nuestra paciente además del lupus, ¿o no? Entonces, cuadro actual se caracteriza por un viaje prolongado en bus, que tras el cual inicia con una disnea súbita, con dolor preolítico en parrilla costal derecha y palpitaciones. Acude al servicio de urgencia, donde ingresa con saturación de 88%, taquicárdica, taquipneica y además el examen físico destaca con edema extremidad, o sea, con extremidad inferior izquierda, con edema de 2 cruces y signo de HOMAS positivo. Se ha dicho como paréntesis, este signo es de baja sensibilidad para TBP, pero generalmente lo utilizamos en la clínica, pero no debería su ausencia no debería disminuir la sospecha si es que nosotros como clínico la tenemos muy alta, ¿ya? Cierro paréntesis. También, dado estos síntomas respiratorios, se realizó una radiografía de tórax donde destaca leve derrame pleural derecha asociada a una atelectasia laminar en campo pulmonar ipsilateral, reconociendo que la radiografía de tórax en este caso no debería haber sido nuestro primer acercamiento imaginológico, ¿cierto? Porque dado la sospecha, ¿qué debería ser nuestra primera imagen? Una angio-TC. ¿Para qué? Para ver un TEP, la cual justamente evidenció un tromboembolismo pulmonar subsegmentario alrededor del 30% de la circulación pulmonar. En relación al TEP, entonces, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Le adjunto estas 4 alternativas para que la puedan ver con mayor detención. Entonces, estamos ante un tromboembolismo pulmonar, que su definición es bastante simple, que es una obstrucción mecánica de la circulación arterial, en este caso de la circulación pulmonar, ¿ya?
dado por un émbolo que generalmente viaja desde un sitio de trombosis que generalmente se ubica en una de las extremidades inferiores generando una TBP, ¿ya? O sea, una TBP que generó un TEP, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que explican los fenómenos tromboembólicos venosos? Bueno, está la recontra archi preguntada en semiología, medicina interna y fisiopatología, la triada de Virchow. Es la conjunción de tres condiciones clínicas que favorecen la generación de trombos y émbolos. El primero de ellos es una disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque el daño endotelial genera un desequilibrio que favorece la producción de elementos procoagulantes, ¿ya? O protrombóticos, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la alteración del flujo sanguíneo, porque recordemos que un flujo sanguíneo turbulento o por el otro lado una éstasis sanguínea genera mayor posibilidad de generar trombos. Y por último, una condición propia de hipercoagulabilidad. Y en este caso es interesante hacer una detención en el caso de nuestra paciente, porque no sé si ustedes se acordarán que yo dije que en las dos primeras frases ya se podía, hipotetizar que tenía algo más aparte del lupus eritematoso sistémico y claramente era un síndrome antifosfolípido. Este síndrome antifosfolípido es una condición propia de hipercoagulabilidad que nosotros lo podemos eh, diagnosticar mediante la presencia de dos criterios, de criterios clínicos y de criterios de laboratorio. Los criterios clínicos, la verdad que esta paciente ya los tenía, que era tener un aborto mayor de 10 semanas de gestación, además de tener más de un fenómeno trombótico. Esta paciente ya tenía antecedentes de trombosis venosa profunda, si no me equivoco, 2 episodios. Solamente faltaría que cumpla con los criterios de laboratorio, que sería la determinación de anticoagulante lúpico, perdón, de cardiolipina y de alfa-2 microglobulina. ¿Ya? Perdón, es la beta-2 glicoproteína. Entonces son tres: beta-2 glicoproteína, anticuerpos cardiolipina o el anticoagulante lúpico. ¿Ya? Entonces, las alteraciones derivadas de un TEP las podemos dividir en dos grandes grupos: aquellas alteraciones hemodinámicas y aquellas alteraciones respiratorias. Respecto a aquellas alteraciones hemodinámicas, son muy interesantes ya que la podemos relacionar con contenidos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como ya vimos, una obstrucción mecánica de la circulación arterial pulmonar, ¿ya? Lo que va a generar entonces, debido a la hipoxemia que genera y por otras cosas que vamos a ver más adelante, es una mayor resistencia vascular pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, como existe una mayor resistencia vascular, se va a elevar, como ya habíamos visto en clases anteriores, un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿ya? El aumento de la poscarga del ventrículo derecho en el caso del TEP agudo es una elevación también aguda. Por lo tanto, el ventrículo derecho ya de por sí es un compartimiento del corazón que no está adaptado o que no tiene las condiciones necesarias para adaptarse a una situación de mayor demanda metabólica. Por lo tanto, cuando aumenta de forma aguda la poscarga, lo que hace de forma casi compensatoria, pero de forma ineficaz, es una dilatación del ventrículo derecho, lo que hasta cierto grado va a generar un mayor estiramiento de los miocitos, ¿ya? Sin embargo, por el otro lado, debido a la hipoxemia y por toda la otra cosa, y también por una hipoxia tisular, va a haber un aumento del grado o del tono simpático, ¿ya? Entre otros mecanismos neurohumorales. Entonces, como ya habíamos visto, tanto la activación del sistema nervioso simpático mediante el aumento del crono e inotropismo, que a su vez va a generar un aumento de la presión arterial sistémica, va a generar una mayor demanda de oxígeno por parte del miocardio, y especialmente del miocardio del ventrículo derecho. ¿Ya? Esto va a generar a su vez que va a haber cierto grado de miocarditis en el ventrículo derecho. Entonces, todo esto va a conllevar en una menor contractibilidad miocárdica.
Como existe mayor dilatación del ventrículo derecho, este va a estar mayor tiempo en sístoles por también una mayor poscarga, ¿ya? Por lo tanto va a haber un tiempo más prolongado de contracción del ventrículo derecho. Por lo tanto va a llegar un momento en que se va a alargar tanto la sístole del ventrículo derecho que se va a topar de forma simultánea con el inicio de diástole del ventrículo izquierdo. Esto que genera una asincronía cardíaca, de manera de que el fenómeno de que al mismo tiempo se esté contrayendo el ventrículo derecho y se esté relajando el ventrículo izquierdo genera un movimiento paradojal del septum interventricular, generando que un cierto grado de restricción a la dilatación del ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo izquierdo va a tener menor distensibilidad, ¿ya? O sea, un menor lusintropismo. Por lo tanto, va a caer el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Esta disminución del gasto cardíaco también va a estar explicando en cierta medida por una menor contractibilidad miocárdica derivado a lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces puede haber todo esto puede generar una disminución de la presión arterial sistémica que esta caída sea mayor que la elevación que intente generar la activación del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, puede este paciente caer perfectamente en un shock, ¿ya? Y si genera un shock obstructivo, va a haber una menor perfusión coronaria, por lo tanto va a agudizar la isquemia miocárdica en un miocardio que tiene una demanda de oxígeno aumentada por todo esto que ya habíamos mencionado y disminuir la contractibilidad cardíaca y generar un círculo vicioso. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la evaluación de todo TEP debe sí o sí estar presente la evaluación de la función del ventrículo derecho, ya que su disfunción es un marcador de gravedad y determina el manejo de estos pacientes. Y también dónde van a ir a parar. Si van a parar en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidado intermedio, en una sala básica. Entonces, además del angio-TC, ¿qué debemos pedirle a todos estos pacientes? Marcadores de daño miocárdico. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, siempre tiene que haber un electrocardiograma, también siempre tiene que haber BNP, ProBNP, siempre tiene que haber troponinas. En el caso de que se encuentre disponible, puede tomar un ecocardiograma transtorácico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las alteraciones respiratorias presenten un TEP? Ya vemos que existe el TEP, una obstrucción mecánica de la circulación pulmonar, y en primer lugar vamos a ver que existe una menor actividad del surfractante pulmonar. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos la perfusión hacia el intersticio pulmonar, vamos a disminuir la perfusión a los neumocitos tipo 2, ¿ya? Que son los productores del surfractante pulmonar. Entonces, si disminuimos la perfusión de ellos, estos cuentan con menor cantidad de precursores para la síntesis de surfractante pulmonar, ¿ya? Entonces, si existe menor actividad de surfractante pulmonar, podemos generar colapso y que los TEP generen atelectasias, ¿ya? Y con el consecuente shunt intrapulmonar. Pero este no es el principal mecanismo de hipoxia de estos pacientes. ¿Aportan la hipoxia? Claro que sí, pero el principal mecanismo es alteración de la perfusión, ¿ya? Por lo tanto, cae, como vemos acá en este esquema, si existe un émbolo, no existe paso de sangre por este capilar porque está ocluido. Por lo tanto, el alveolo se encuentra con las presiones que vienen desde el aire atmosférico, pero no hay ningún tipo de intercambio gaseoso. Es decir, esta es la definición del espacio muerto. Entonces, si disminuimos la perfusión en zonas con obstrucción, vamos a tener obviamente una alteración de la relación BQ, pero principalmente, y esto es lo principal, el mecanismo de hipoxia principal del TEP, es aumento del espacio muerto, ¿ya? Entonces, si existe hipoxia, se genera, lo detectan los quimiorreceptores, entonces existe una hiperventilación, por lo tanto las unidades alveolares que todavía están bien perfundidas y están sin obstrucción, van a generar esta hiperventilación disminuyendo la presión de CO2, ¿ya? La PaCO2. Entonces, si disminuye la PaCO2, va a generar un estímulo para una broncoconstricción. Entonces, ¿ya? Y todo esto, si existe un shunt veno arterial,
como por este lado, además de todo del grado de hipoxia, va a haber una disminución de la presión de oxígeno venosa. ¿Ya? Por lo tanto, este mecanismo, más la atelectasia, más el aumento del espacio muerto, más la disminución o sea, la alteración de la BQ, porque recordemos que disminuye el denominador, por lo tanto, esta relación tiende a aumentar, pero en general es una alteración de la BQ, alteración del espacio muerto, atelectasias, shunt y broncoconstricción. Todos estos son mecanismos que explicaría la hipoxemia de estos pacientes que generarían la hiperventilación alveolar, ¿ya? Generando la hipocapnia. Y si disminuye la PCO2, generaría una alcalosis de origen respiratorio. Pero este detalle lo van a conocer mejor en su ramo de fisiopatología 2, en fisiopatología renal y ácido base. Pero como habíamos visto en diapositivas anteriores, además de todos estos mecanismos de hipoxemia, existe un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque existe vasoconstricción, que está mediada por la hipoxemia propiamente tal, pero también por la liberación de mediadores químicos de la inflamación desde el fenómeno original de trombosis, ¿ya? Y estos son principalmente el tromboxano A2 y la serotonina. Finalmente, ¿cuál era la alternativa correcta? La pregunta 3, la letra B, que para definir gravedad y el manejo correspondiente es mandatorio solicitar troponinas cardíacas, BNP, proBNP, electrocardiograma y en caso de disponer un ecocardiograma. La letra A, lo incorrecto era que el principal mecanismo de hipoxemia subyacente es una alteración global de la relación BQ, lo cual puede estar hasta cierto sentido, hasta cierto punto correcto, pero frente a lo cual como mecanismo compensatorio se disminuye el espacio muerto, no, eso está incorrecto porque el espacio muerto se encuentra aumentado. Letra C, como mecanismo compensatorio ante la hipoxemia se genera una vasoconstricción y no es un mecanismo compensatorio sino derivado fisiopatológico, ¿ya? De la circulación pulmonar dado por el tromboxano 2, esto está correcto, pero es una vasoconstricción. Y a diferencia del síndrome del SDRA, el TEP se caracteriza por no presentar colapso alveolar falso, porque como ya hemos visto, el TEP sí puede generar colapso alveolar y atelectasia, pero no es su principal mecanismo de hipoxemia, sino es la alteración BQ con principalmente aumento del espacio muerto. Entonces, esto eran las alternativas correctas y esta era la ayudantía de alteraciones del intercambio gaseoso. ¿Ya? Antes de que se vayan, generalmente lo que también preguntan es la diferencia entre el edema cardiogénico pulmonar y el edema en contexto de un SDRA, que no lo puse en las diapositivas, pero en general lo preguntan y es en relación a estos parámetros, en relación al concentrado de proteínas que suele encontrarse. Entonces eso está bien explicado y también en relación a la presión de enclavamiento, tanto la relación de proteínas como la presión de enclavamiento. Eso está bien explicado en su apunte de fisiopatología y generalmente lo consultan o lo preguntan en los certámenes. Entonces también vean ese tema. Cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden mandar a través de nuestras redes sociales que es Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias.